El millonario casi muere tras niño interrumpir boda con plan mortal de la mendiga. Era una tarde brillante en la ciudad. La mansión de Augusto relucía con sus ventanales dorados y jardines impecables. Todo era lujo, seda y cristal. Invitados elegantes que reían y festejaban sin imaginar la pesadilla que estaba a punto de estallar. En medio del banquete, con la música de fondo, irrumpió un niño flaco, apenas un suspiro en el viento, pero con una mirada que clavó en todos como un disparo. Mateo, delgado como un espantapájaros enfermo, se abrió paso entre la multitud, tambaleándose pero firme. Su voz se alzó sin pedir permiso, temblorosa y urgente. Viviana quiere matarme durante su luna de miel. El salón se congeló. Los cristales brillaron con un eco de horror mientras la multitud retrocedía. Las charlas se apagaron como si las voces se hubieran roto. La novia, Viviana, vestida de blanco puro, se quedó paralizada con esa expresión de hielo en el rostro. Enseguida, los ojos ansi. De pronto, sus piernas cedieron y cayó al suelo, desmayado. Murmullos, exclamaciones, pisadas apresuradas. Lo cargaron en brazos, un contraste brutal con el brillo perfecto del evento. El aire se volvía turbio, pesado. Sin embargo, algo cambió en Augusto. En medio del caos, cuando la realidad golpeaba con la fuerza de un trueno, vio en Mateo algo que nadie más podía, una chispa de verdad enterrada bajo la fragilidad, un grito que necesitaba respuesta. La boda, un instante antes celebrada con risas y copas, se desvió hacia un abismo incierto. Viviana fue arrestada. No hubo palabras, solo el silencio helado de un amor que se desmoronaba en locura. Mientras Mateo era llevado en ambulancia al hospital, Augusto tomó una decisión que nadie esperaba. Se haría cargo del niño, no solo como una obligación, sino como un salvavidas mutuo, dos almas rotas encontrando un nuevo hilo para sostenerse. Con cada visita en la enfermería, entre suspiros y lágrimas, surgió un vínculo extraño y Mateo, a su vez, sentía por primera vez un refugio. Pero la sombra de Sergio se extendía más allá de la prisión, donde había jurado venganza antes de escapar y volver a acechar. El juicio se acercaba, la tensión crecía. Mateo sabía que enfrentarse a ese monstruo era su única salida, su única esperanza para salvar a esta familia nueva que apenas empezaba a construir. Pero el miedo le mordía el alma. Su testimonio podría derribar a Sergio o desencadenar un desastre mucho peor. Esa amenaza palpable, ese susurro oscuro al oído del futuro, colgaba en el aire mientras los ecos de la carta de su madre resonaban, punzantes en su mente. Las sombras querían tragar todo. ¿Sería capaz Mateo de ser valiente y liberar a Augusto de esa prisión emocional que llevaba años encerrando? ¿O la verdad desataría un caos imposible de controlar? La mansión ya no era un refugio, sino una trampa. Y la luna de miel que había prometido felicidad se había convertido en la antesala de una guerra. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mateo despertó en la habitación del hospital. El olor a desinfectante era penetrante. Sus ojos se abrieron lentamente. El cielo gris detrás de la ventana le decía que el tiempo estaba en contra. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Un hombre corpulento, con rostro de piedra y mirada fría, apareció en el umbral. Sus ojos oscuros irradiaban una intensidad que congelaba. Era Sergio, el mismo monstruo del que Mateo había tratado de escapar. El corazón le dio un vuelco. «¿Qué haces aquí?», murmuró Mateo, intentando una voz firme. Su mente luchaba entre la huida y la confrontación. «Vine a ver cómo está mi niño.
dijo Sergio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se acercó lentamente, arrastrando una sombra que parecía abrazar cada rincón de la habitación. «Estás más fuerte de lo que pensaba, más fuerte de lo que me dejaron ser a mí». Mateo sintió que el aire se le escapaba. La traición le golpeó como una ola. Fue entonces cuando recordó la carta de su madre, su última esperanza. ¿Pero Sergio sabía algo que él no? «No soy tu niño», gritó con un fervor que le sorprendió a él mismo. «Déjame en paz». Sergio soltó una risa fría que resonó como un eco sin vida. «¿Te crees libre, eh? Te confundiste. Nunca estuviste a salvo. Viviana, la nueva mamá, es solo parte del juego». Lo decía con una tranquilidad escalofriante, como si estuviera hablando de un simple trivial, no de un acto de violencia. Ese nombre, Viviana, hizo que todo se detuviera. «¿Qué estás diciendo?», inquirió Mateo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «Ya lo descubriste, ¿verdad? Te dejé vivir porque sabía que un día necesitaría de ti. Y ahora ella está muy cerca de mí». Mateo sintió que su pecho se oprimía, la ira le hervía en la sangre. «Ella no te necesita. Augusto no te va a dejar hacerle daño». Pero la sonrisa de Sergio no vaciló. «¿Augusto? Ah, mi querido amigo. Él no es quien crees. No puedes protegerte de una sombra que no puedes ver. ¿Sabías que su familia...» Mateo estaba congelado. ¿Qué más escondía Augusto? ¿Sería un aliado o otro enemigo? Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Sergio sacó un teléfono de su bolsillo y puso la pantalla frente a él. Era un video. Las imágenes estaban pixeladas, pero la voz sonaba familiar. «Soy yo, Viviana, nunca fui a la boda ni a la luna de miel. Todo fue un montaje, está todo preparado». La voz era apagada, una grabación que retumbaba en el aire. Mateo sintió el vértigo en la cabeza. Sus manos temblaron. La confusión le llenó de dudas, quebrando la frágil esperanza que había construido. Sus ojos viajaron de Sergio a la pantalla. ¿Sergio tenía razón? ¿Viviana no era quien pensaba que era? «Ahora tienes una opción, Mateo», dijo Sergio, acercándose más, cada palabra un veneno. «Trabaja conmigo y te mostraré la verdad. Recuérdalo, nunca has estado solo, o de lo contrario, Augusto también lo verá». La última frase se coló en su mente como una serpiente. Un sudor frío se filtró por su frente, mientras miraba a Sergio, su rostro inmutable, y sentía que el mundo se desmoronaba alrededor de él. Mateo se encontró al borde de una decisión imposible: confiar en la mujer que parecía ser su salvación, o enfrentarse a un monstruo que siempre había estado tan cerca. La línea entre aliado y enemigo se difuminaba, amenazando con tragárselo en su propio desastre. En ese instante, la puerta del hospital se abrió de golpe. Augusto apareció, pálido y angustiado. La mirada de Mateo se cruzó con la de él, y todo el dolor, el miedo, la desesperanza se hicieron uno en un solo susurro. Pero antes de que pudiera explicar, la habitación se envolvió en un silencio tenso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Augusto, apuntando hacia Sergio, con una mezcla de confianza y miedo. Mateo no supo qué responder. Todo su mundo temblaba, y lo peor estaba a punto de suceder. Augusto tomó una respiración profunda. Esa sensación de vacío en el estómago se volvió más intensa. Lo que acababa de escuchar a Sergio resonaba como un eco ensordecedor en su mente. Pero lo que menos podía imaginar era lo que sucedería a continuación. «¿Qué está haciendo ese monstruo aquí, Mateo?». Augusto estalló, una mezcla de ira y preocupación en su voz, mientras el frío sudor perlaba su frente. Sergio sonrió, esa misma sonrisa desalmada que había visto antes. «Tranquilo, amigo, solo vine a charlar». Se dio la vuelta, como si la tensión en la habitación fuera parte de un juego que él dominaba. Mateo, temblando, sintió que cada palabra de Sergio era un veneno. La imagen de Viviana, la mujer que había creído era su salvación, se desvanecía ante sus ojos. «No le creas, Augusto. Todo esto es una mentira», gritó, tratando de aferrarse a su cordura. «Una mentira, ojalá, pequeño. Pero, ¿quieres saber un secreto?», dijo Sergio. Luego,
Su voz bajó a un susurro que hizo que Mateo se pusiera gris. Viviana no es solo tu madre adoptiva. Ella es parte de todo esto. ¿Y sabes qué es lo mejor? La última vez que se vio a tu madre. Sin aviso, Sergio lanzó su teléfono al suelo. El impacto rompió el silencio de forma fragorosa. La pantalla se destrozó y de ella salió un video. La imagen de Viviana apareció. Su rostro, aunque pixelado, era inconfundible. La voz ahogada resonó en la habitación. Mateo, si estás viendo esto, corre. Sergio está detrás de todo. No confíes en él. La habitación se hizo densa. La angustia en los rostros de Augusto y Mateo fue palpable. Él no solo era un monstruo, sino un titiritero que movía los hilos de varias vidas, incluido aquel momento. ¿Qué significa esto, Mateo? Augusto preguntó, el vacío de su voz palpable. Y en ese instante surgió otro dato devastador. La puerta del hospital se abrió bruscamente y apareció un grupo de hombres de negro, con miradas amenazantes. «Sergio, te estamos buscando», gritó uno, con un tono que congeló la sangre en las venas de todos. La confusión se transformó rápidamente en pánico. «No puede ser», gritó Mateo. La sensación de traición crashing como olas contra un acantilado en su pecho. ¿Estás trabajando para ellos? La pregunta atravesó el aire como una flecha. La verdad se desgarraba de los labios de Mateo. El miedo lo envolvía como un manto. Sergio, ahora acorralado, se irguió mientras la mirada de cada uno en la habitación se cruzaba. «¿A quién debería creer, Mateo?», dijo con rabia. «La vida es un juego, y siempre hay más de lo que parece». Los hombres de negro se acercaron. Las luces parpadeaban haciendo sombras grotescas que danzaban en las paredes. «Es hora de pagar tus deudas, Sergio», gritaron mientras lo inmovilizaban. Entonces, antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la voz de uno de ellos resonó con un poder que cortó la respiración. Viviana ha sido arrestada por complicidad y por el asesinato de la madre de Mateo. Cada palabra cayó como un balazo en la habitación, dejando un eco mortal. El mundo de Mateo se desmoronó. ¿Cómo podía ser posible? Todo lo que había creído, todo lo que había amado, ahora resultaba ser una farsa brutal. La mezcla de impotencia y confusión lo embargó. Augusto miró a Mateo. Sus ojos le decían algo diferente ahora. «Necesitamos salir de aquí. La verdad cambiará todo. No tienes idea de lo que hemos comenzado sin querer». Con un movimiento rápido, tomó la mano de Mateo, y sintiendo cómo el terreno se desvanecía debajo de ellos, se lanzó hacia la puerta mientras los ecos del caos los seguían. Mientras escapaban, una revelación atroz cruzó la mente de Mateo. Si Viviana no era quien decía ser, ¿quién era realmente Augusto? La sombra de la duda se cernía sobre él. ¿Era su salvación o parte de un plan más oscuro? El camino se oscurecía ante sus ojos, dejando solo preguntas. ¿Podrían realmente confiar el uno en el otro? El caos estaba en el aire, y con cada paso, la verdad se hacía más desalentadora. La puerta se cerró tras ellos, aislando los ecos del caos. Los pasos de Augusto resonaban en el pasillo del hospital, urgentes, mientras Mateo trataba de procesar lo que acababa de decir. Su mente estaba atrapada. Un torbellino de preguntas y ansiedades. «¿Qué quiere decir con que Viviana no es quien parece ser?», pensaba. «Rápido, Mateo. No podemos quedarnos aquí», instó Augusto, tirando suavemente de su mano. Pero la confusión lo detuvo. Sentía que se desmoronaba. ¿Acaso el hombre que lo había rescatado estaba involucrado en algo tan oscuro? Mientras avanzaban, el aire pesado del pasillo opaco se volvió más denso, casi irreal. Las luces titilaban. El sonido del monitor en las habitaciones aledañas se mezclaba con los murmullos nerviosos de las enfermeras. Cada paso se sentía como un eco de su situación desesperante. Pero entonces, un grito desgarrador penetró la penumbra del hospital. Era una voz familiar, y la sangre se heló en las venas de Mateo. «Oye, Augusto». Era Viviana. La aparición inesperada hizo que ambos hombres se detuvieran en seco. La expresión de ella era de horror absoluto. «¡Viviana!», gritó Mateo, corriendo hacia ella. Pero en un instante, la realidad se oscureció aún más. Sergio
emergió de la nada, como un espectro en un mar de sombras. «¡Ah, la madre heroína!», dijo, su sonrisa sádica iluminando su rostro. «No va a ser tan fácil, ¿verdad?». Mateo sintió que el mundo se desvanecía. Todo lo que había creído, lo que había luchado por entender, se encontraba en aquel instante al borde del abismo. «¿Qué haces aquí?», exigió Viviana, su voz temblando, pero en sus ojos había un destello de desafío. «Vine a ver qué tal el espectáculo. Pero está claro que necesitas ayuda, querida», respondió Sergio, en un tono despreocupado que enervaba. Un silencio tenso se instaló, mientras los tres se observaban. La dinámica se torcía en un juego macabro. Fue entonces cuando lo inesperado sucedió. Un sonido ensordecedor, como un estallido, rompió la atmósfera tensa. Cristales de luz estallaron en la habitación donde estaban, y una vibración intensa sacudió el suelo. El sonido era brutal, como un rugido. Mateo miró a su alrededor en estado de shock. Era un grupo de hombres armados que se lanzaban por el pasillo, rostros cubiertos, gritando órdenes. La confusión en la mente de Mateo se hizo abrumadora. «¡Cárcel! ¡Salgan todos al suelo!». Sergio se volvió pálido, la altanería desvaneciéndose de su rostro. «No, no puede ser», murmuró. Viviana y Mateo, paralizados, lo vieron retroceder ante la inminente amenaza. El mundo se detuvo. Los hombres armados avanzaron, agarrotando a Sergio mientras él trataba de zafarse. «Tú no sabes lo que estás haciendo», gritó, pero sus palabras fueron taradas por el estruendo. Mateo sintió aquella opresión en el pecho, el terror afilado de saber que en mitad de todo este caos había más de lo que jamás había imaginado. «Mateo, ven aquí». La voz de Viviana rompió el hechizo. Se acercaba a él desesperada, pero algo en su mirada se había transformado. «Necesito que confíes en mí. Lo que te dije sobre tu madre. Hay secretos que son más oscuros de lo que pensabas». Mateo sintió un nudo crecer en su estómago. «¿Por qué ahora? ¿Por qué en medio de esto?». Entonces la horrible situación se tornó más surrealista. Una explosión repentina resonó en la distancia, y el terreno bajo ellos se movió. Las luces parpadeaban. «¡No puede ser!», gritó uno de los hombres encapuchados. «¡Retrocedan!». El pánico estalló como un volcán. «¡Augusto, corre!», Mateo gritó, sus instintos de supervivencia en alerta máxima, pero el tiempo se fraccionó. Las sombras se alzaban a su alrededor, y lo que comenzó como una posible trayectoria hacia la salvación, ahora se sentía como una ratonera. ¿Quién era realmente Viviana? ¿Era el personaje que había imaginado o un engranaje más en esta maquinaria de mentira? Antes de que pudiera asimilarlo, una figura engalanada entró al caos. Era un misterioso hombre con una mirada intensa y familiar. Mateo lo reconoció en un instante. No, no puede ser. La revelación lo golpeó como un rayo. Era su padre. El hombre te había perdido hace años. Y en un giro trastornador, estaba justo ahí, en medio de todo aquel lío, observándolo fijamente con un aire de advertencia que heló su sangre. La verdad estaba esperando en la sombra, y todo lo que pensó que sabía se tambaleaba. «Mateo, hay tanto que explicar», murmuró su padre. Las palabras se hundieron en el aire cargado de emociones, dejando a Mateo aturdido, con su mundo desmoronándose por completo. Y así, en medio del caos, el final de una búsqueda no era más que el inicio de otra. Mateo miró a su padre, la figura que había añorado tanto tiempo, el hombre que creía perdido. La confusión se volvió un torrente de emociones en su pecho. «¿Eres tú?», susurró, la voz temblando. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, pero el ambiente estaba cargado de tensión. «Mateo, necesitas escucharme», dijo su padre. La urgencia en su tono era palpable. «Esto es más complicado de lo que imaginas. Todo lo que creías saber no es lo que parece». Sergio, aunque apresado, sonrió con desdén. «Claro, siempre la misma historia. Los héroes aparecen justo a tiempo, ¿no es así?». Su tono era casi burlesco, como si se deleitara en el desasosiego que creaba. «¡Cállate!», gritó Viviana, su voz resonando con una mezcla de miedo y autoridad. Era como si una chispa de la antigua madre renaciera en ella, aunque temblaba de rabia.
¿Y tú qué sabes realmente, Viviana? Sergio la miró. La burla en su voz se transformó en algo más sombrío. No tienes idea de cuánto has estado manipulada. El ruido de los hombres armados creciendo a su alrededor, la tensión en el aire, llenaban todos los rincones del pasillo. Era un caos a punto de estallar. ¡Basta! Mateo, retumbando con una valentía que ni él sabía que poseía, alzó la voz. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás escondiendo? Su corazón latía con fuerza. El miedo lo envolvía, pero tenía que saber. El silencio se hizo grueso. Un momento en el que todos respiraron, esperando que alguien hablara. En ese instante su padre levantó una mano. La verdad es que estoy aquí porque tu madre no está muerta. El impacto fue como una explosión. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras resonaron en su mente como un eco cada vez más fuerte. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? La incredulidad lo aplastaba. Mateo, escúchame, tu madre está viva. ¿La detuvieron? O al menos eso es lo que pensábamos. Pero ella fue parte de algo mucho más grande. Sergio se rió entre dientes. Te lo dijo, el juego apenas comienza. La revelación estuvo ahí, insistente, pero un grito desgarrador lo interrumpió. ¡Mateo! Era Viviana, su voz llena de horror. De repente, el estruendo de una explosión sacudió el hospital. Las luces parpadearon y el suelo vibró. El caos estalló. La puerta se voló con un choque ensordecedor, y una sombra oscura se arrojó hacia ellos. Mateo no tuvo tiempo de pensar. Los hombres armados se dispersaron, gritando órdenes, y de entre la niebla de polvo que se alzó desde la puerta destruida, emergió una figura encapuchada. El instante se congeló. «Oh no, no puede ser», matizó Mateo, horrorizado. La figura se acercó, y cuando sacó la capucha, el corazón de Mateo se detuvo. Era su madre. «¡Mateo, huye!», exclamó, su voz desgarrada y urgente. Pero la figura que había creído perdida se tornaba diferente, oscura, como si el tiempo la hubiera transformado. Su rostro, la mezcla de determinación y desesperación, lo abrumó. «¡Mamá!», gritó, el dolor surgiendo como un torrente, pero lo que sintió no era solo alegría, sino un terror creciente. Su madre estaba allí, pero ¿en qué condiciones? «No hay tiempo, Mateo. Tenemos que irnos ahora, antes de que sea tarde». Las palabras cayeron pesadas, y el rostro de su madre se echó a perder en sombras. Sergio sonreía, deleitándose en el caos. Esto es mejor que un circo, pero el verdadero espectáculo apenas comienza. No saben en qué juego se han metido. Mateo miró a Augusto, a Viviana, a la figura de su madre frente a él. Sentía que el mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. «Vámonos». Mateo tomó la mano de su madre. Era cálida, pero había una frialdad en esos ojos. Una historia escondida muy profunda. La duda se ciñó sobre él como una sombra. Cuando empezaron a correr, Mateo sintió la presión de secretos y mentiras por desvelarse. Miró de reojo a Sergio, sonriendo, disfrutando del desastre. «Ya no hay vuelta atrás», dijo, su tono burlón retumbando en sus oídos. Mateo se dio cuenta, aterrorizado, de que quizás la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y aún más oscura de lo que podía imaginar. La salida del hospital estaba llena de sombras y caos, pero dentro Mateo se sentía más perdido que nunca. ¿A dónde irían después? ¿Quién podían realmente confiar? Las dudas empezaban a desgarrar el frágil lazo que estaba formando, y a medida que cruzaban la puerta, la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué más vendría en este juego mortal? Mateo sintió el tirón de la mano de su madre, el calor familiar que había echado de menos durante tanto tiempo. Pero una inquietud crecía, como una sombra al acecho. Corrieron hacia la salida del hospital, una nube de polvo y gritos envolviendo todo a su alrededor. Las sirenas resonaban, el sonido de pasos apresurados y el caos vibrante llenaban el aire. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Mateo, la voz tensa. «No hay tiempo para explicaciones, solo déjame». «Confía en mí», respondió su madre, la mirada atravesada por una angustia que no podía ocultar. Con cada paso,
La ansiedad crecía. Sentía que los ojos de Sergio estaban en sus espaldas, buscando un momento de debilidad. Las luces del hospital parpadeaban. Un hombre encapuchado apareció a su lado. Un destello metálico brilló en su mano. En un instante, la atmósfera se volvió densa, como un aire espeso que presagiaba maldad. «¡Detente!», gritó, la voz resonando como un eco amenazante. Mateo giró su cabeza y entonces lo vio. Un destello de reconocimiento e incomprensión. Era su hermano, Joaquín. «¡Joaquín!», exclamó. El horror álgido se enredó entre sus emociones. De él solo tenía recuerdos lejanos, ecos de un pasado que había creído enterrado. «¡Sal de aquí, Mateo! Esto no es lo que parece», gritó Joaquín con el rostro crispado. Las palabras retumbaron en su mente, pero no podían renacer las imágenes de juguete con su hermano, riéndose despreocupados. «¿Qué está pasando contigo, Joaquín?», cuestionó, la voz teniendo que sortear el miedo que le pisaba los talones. Joaquín dio un paso adelante, pero su mirada se suavizó al ver que la confusión de Mateo era intensa. Era un escenario de película, una situación diametralmente opuesta a todo lo que había soñado. «No puedes confiar en ella, en Viviana. Todo esto es un juego, y no somos más que piezas en su tablero». El mundo pareció girar en torno a Mateo. La sensación de traición lo inyectó de ansiedad. «¿Qué estás diciendo?», la pregunta brotó casi como un alarido. La revelación de su hermano sacudió su realidad, pero no había tiempo para procesar nada. El caos en el pasillo se tornó aún más feroz. Sonidos de explosiones distantes, gritos lejanos se multiplicaban en su mente. La figura oscura de Sergio emergió. La risa burlona retumbaba en sus oídos. «¿No lo ven? Todo es parte del plan. El pasado les ataca por todos lados, y están atrapados». Mateo sintió que su corazón se hundía. Con cada palabra de Sergio, la situación se tornaba más oscura. «Es un monstruo, ¿no?», Mateo pensó, pero el eco de sus propios recuerdos lo traicionó. Había sido un padrastro cruel. ¿Pero acaso Joaquín tenía razón? ¿Viviana era un hilo más en el entramado? «No, no puede ser», murmuró Mateo, desorientado. Pero justo cuando se dio cuenta de que el desenlace temido se aproximaba, Viviana, la sombra que había sido su luz, apartó la mirada. «Escucha, Mateo, esto es…», Sergio interrumpió, alzando una mano. «Ya basta de engaños. Estás en medio de la verdad. ¿Has pensado cuántas mentiras has estado alimentando? No eres más que un peón, y aquí todos los demás, sus enemigos». Pero entonces, un silencio sepulcral invadió la escena. Viviana bajó la mirada. Una lágrima resbaló por su rostro, y en un giro que paralizó el alma de Mateo, dijo: «Lo siento, Mateo». La certeza le golpeó como un rayo. El horror pasó en un instante. Con un movimiento rápido, Viviana sacó un arma de su bolso. La sala se llenó de un aire helado, como si el tiempo se detuviera. Mateo se sintió paralizado. La confusión le inundó. El mundo se transformaba ante sus ojos. «¿Por qué, madre? ¿Por qué?». El grito quebró la atmósfera, cada palabra cargada de caos y dolor. La boca de Mateo pronunció lo que no podía entender. «No puede ser». Viviana levantó el arma. La determinación en sus ojos era un espectro aterrador. «Lo siento, cariño. Hay cosas que ni tú ni yo entendemos realmente. Este juego ha llegado demasiado lejos. Si no terminamos con esto, no habrá salvación para ninguno de nosotros». La oscuridad se cernía, un desafío colosal en el aire. En un instante crítico, Mateo se sintió a la deriva, atrapado en un abismo sin respuestas. La realidad se desbordaba, una pesadilla de secretos y sombras, pero en un momento de locura súbita, Joaquín se lanzó hacia Viviana, un acto desesperado por salvar lo que quedaba. Un disparo ensordecedor resonó en el pasillo. Los ecos se replicaron en su mente mientras el tiempo parecía estirarse. Lo que parecía un acto valiente se mezcló con la red de traiciones tendida en el aire. La verdad estalló en su mundo una vez más. El corazón de Mateo se detuvo, la pregunta atrapada en su garganta. ¿Qué vendría después?
La vida como la conocía se desmoronaba en un instante, convirtiéndose en un oscuro laberinto de incertidumbre mientras la sombra del destino se cerraba a su vez. Mateo miró a Viviana, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor desbocado. La tensión en el aire era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Todo a su alrededor se había vuelto una pesadilla. Cada grito resonaba en su mente como un eco ensordecedor. «Mamá, no». La súplica escapó de sus labios, y sus manos temblaron al ver el arma en ella. Pero antes de que pudiera actuar, un grito desesperado rompió el caos. «No, no, no». Era Joaquín. Él había lanzado su cuerpo contra Viviana, intentando detener lo que podía ser un desastre absoluto. La bala, en un giro cruel del destino, no se disparó. Un forcejeo estalló en medio de la tensión. La pistola cayó al suelo con un golpe sordo. Mateo sintió que cada segundo se estiraba como un chicle. El suelo bajo sus pies parecía moverse. Viviana, con un destello de furia en sus ojos, se volvió hacia Joaquín. «Eres un traidor. Estás arruinando todo». Las palabras salieron como cuchillos y el aire se volvió aún más denso. Joaquín, jadeando, luchaba por mantener la calma. «No te das cuenta, ¿verdad? Estás en peligro. No podemos seguir así. Mateo no puede convertirse en esto». Su voz temblaba, pero había una determinación allí. Sergio, atrapado entre las sombras, se reía. «Esto es mejor que cualquier culebrón. ¿No lo ves? Están todos en mi juego». La burla en su voz era como un veneno, estancándose en el aire. Mateo sintió que el pánico se apoderaba de él. En un giro inquietante, la habitación se llenó de luces intermitentes, como si el propio hospital palpitara, como si se estuviera preparando para una explosión inminente. Los hombres armados se movían rápidamente, sus rostros ocultos, preparados para atacar o rescatar. «Detengan esto», gritó Mateo, su voz quebrándose. Pero las palabras se desvanecieron en la tormenta de caos. Y en ese instante crítico, un sonido atronador resonó. La pared detrás de ellos se derrumbó, llameante y espantosa, como si el mismo hospital hubiera sido bombardeado. Las esquirlas volaron por los aires, desdibujando la realidad. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y su corazón se detuvo. En medio del humo y el polvo emergió una figura envuelta en llamas. «Mamá». La voz resonó, pero no era la de Viviana, era la madre de Mateo. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad paralizó a Mateo. La imagen que había creído siempre perdida se alzaba frente a él, diferente, como si las sombras la hubieran moldeado en un ser nuevo y aterrador. «Mateo, corre», gritó su madre, pero el hombre encapuchado no era el único en aparecer. «Estoy aquí para salvarte. Todo lo que creías es una ilusión. Viviana no quiere ayudarte». Las alarmas sonaron a su alrededor. Cada sonido se mezcló en un clamor abrumador. «¿Qué está pasando?». La confusión se desbordó, y las realidades de su mundo comenzaron a desmoronarse. Aquello que era su madre se tambaleaba. Su voz crispada era la del miedo. Pero los ojos de Mateo se centraron en ella. ¿Era posible que ella no estuviera sola en este juego? Un grupo de hombres que antes parecían enemigos, ahora rodeaban a Viviana. Su mirada se endureció. «Es hora de jugar sucio, chicos», gritó Sergio, pero su risa se detuvo en un instante, como si la realidad lo hubiera atrapado en su propio juego. Mateo sintió que el aire se le escapaba. Su madre, el caos, las revelaciones, todo se enroscaba en su mente. Cuando la figura de su madre se acercó más, el terror se apoderó de él en un instante, y un susurro atravesó el aire. «La verdad es que yo soy el verdadero monstruo, Mateo». Las palabras le retumbaron en el pecho. La mirada de Mateo se oscureció. La línea entre salvador y traidor se volvió borrosa. «¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste?». Las palabras rasgaron el aire, pero el horror en su voz era palpable. «Porque no hay otra forma de salvarte. El sacrificio es necesario», murmuró. Sus ojos ardían con una intensidad que opacaba todo. La revelación lo atravesó como un rayo.
Mateo sintió que el suelo se desvanecía, pero antes de que pudiera procesar la verdad, el sonido de pasos apresurados se volvía cada vez más fuerte. «¡Cárcel! ¡O el suelo!» resonaron las voces. Los hombres armados, ya no buscando a Sergio, ahora apuntaban hacia Mateo y su madre. Todo se tornó turbulento. «No pueden atraparme a mí. Soy un espectador, la pieza del juego». Pero Mateo, la explosión de información lo abrumaba. Con cada momento que pasaba, más señales de alerta llenaban su mente. ¿Qué significaba todo esto? Un vuelco dramático que le hacía cuestionar todo. Mientras los gritos se intensificaban, la vida de Mateo ya no era una encrucijada. Era un campo de batalla. El corazón se le detuvo. Era como caer al vacío. La verdad era aún más oscura, y Mateo, con la mente turbada, comprendió que el verdadero monstruo no era Sergio ni Viviana. Era él mismo, enfrentándose a la cruda realidad de que todo había sido un ilusionismo siniestro, y la verdadera enemistad se extendía más allá del umbral de su comprensión. La cámara se movió, las sombras ocupaban cada rincón y en ese caos absoluto, Mateo supo que necesitaría una nueva estrategia para sobrevivir. Pero el dolor lo retorcía. Mateo miró a su madre. La incredulidad y el miedo danzaban en sus ojos. El sonido de la conmoción se intensificaba. La atmósfera era irrespirable, como si todo a su alrededor estuviera a punto de estallar. «¿Por qué, mamá?» Las palabras apenas salieron de su boca, temblorosas y desgarradas. No podía creer lo que estaba sucediendo. Las sombras del pasillo parecían crecer más a cada instante. Las luces parpadeaban, el eco de las sirenas resonaba, y un sudor frío recorría su espalda. «No tienes que hacer esto», suplicó, la voz quebrada, mientras sentía que la presión en su pecho aumentaba. Viviana, aunque temblorosa, mantenía su mirada fija, como si buscara algo más allá de él. «Es por tu bien, Mateo. Debo protegerte, aunque deba hacer cosas que no quiero». El cuerpo de Mateo se angustiaba. «¿Protegerme de qué?» Su mundo se desmoronaba. «De la verdad», murmuró su madre, y en sus ojos Mateo vio un destello de desesperación. Pero eso no lo preparó para lo que vendría. Sergio, que parecía recobrar algo de aliento, comenzó a reírse. «Esto es mejor que cualquier trama de película de terror, ¿no? Familia entrelazada en el caos». Su risa resonó en el pasillo, burlona. Pero cuando su mirada se dirigió de nuevo a Mateo, la burla se convirtió en algo más oscuro. «¿No te das cuenta? Este es el final que merecen». Sin previo aviso, un ruido atronador interrumpió la escena. Una explosión sacudió los cimientos del hospital. Las luces estallaron en una lluvia de cristal y el doloroso eco resonó en los oídos de Mateo. El aire se llenó de polvo y humo. La confusión lo envolvió. Lo que estaba sucediendo parecía como una profunda pesadilla. Mateo se lanzó hacia adelante en un intento desesperado por salir. «Joaquín, mamá», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el estruendo. De repente, una figura apareció entre la nube de polvo, emergiendo como un fantasma. Era Joaquín con una mirada frenética. «¿Qué haces aquí?» La sorpresa lo tomó por asalto. Fue entonces cuando sintió que las cosas se torcían de una forma impredecible. Joaquín, con rapidez y furia, tomó a Mateo del brazo. «Debemos irnos, no hay tiempo». Pero en un instante, algo inesperado pasó. Justo cuando los hombres de negro comenzaban a acercarse, una chispa iluminó su entorno. La figura encapuchada que había aparecido antes giró rápidamente. Era su madre de nuevo, pero sus ojos reflejaban una furia y rabia inusuales. «Esto se termina ahora». Mateo parpadeó, aturdido. «¿Qué?» Y antes de que pudiera terminar la pregunta, su madre empujó a Joaquín al suelo. Ella levantó su mano y un antiguo dispositivo metálico brilló en su palma. Mateo sintió una onda de terror recorrer su cuerpo. «¡Mamá! ¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. Una luz brillante estalló de su dispositivo, llenando el pasillo y envolviendo a todos en una energía palpable. «¡Sálvense!», gritó Viviana, mientras el rasgado sonido de la luz rompía el aire, y una onda de energía derribó a todos. El dolor latente que había estado precediendo a esta escena se desvaneció en el caos. Cuando la luz se desvió,
Mateo, entre aturdido y confundido, miró a su madre. Pero ya no era la misma. Una risa cruel, agonizante escapó de sus labios. Has creído que todo esto era para protegerte, pero tú eres la clave. Eres más que un peón en este juego, eres el rey. Mateo sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Eres mi madre. Los ojos de Viviana se iluminaban con una intensidad desconocida, y en un giro dramático declaró: «Eres parte del plan desde el principio. ¿No lo has entendido? Todo esto fue diseñado para que te dieras cuenta». A medida que la verdad se despejaba, la risa de Sergio resonó, llena de emociones contradictorias. «Esto solo acaba de empezar». Mateo se quedó boquiabierto, preguntándose qué más se escondía tras las sombras. Su madre, su historia, todo lo que creía real estaba en juego. En medio del caos, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién realmente era Mateo y qué significaba todo lo que había vivido hasta ahora? Las puertas de su identidad se abrían, pero la verdad era más oscura y más aterradora de lo que jamás había imaginado. Mateo miró a Viviana, con el miedo atragantado en su garganta y la incredulidad palpitando en su pecho. «No puede ser», murmuró, sintiendo que la realidad se retorcía a su alrededor como un remolino. Las luces del hospital parpadeaban, y el caos rugía en cada rincón. El horror lo envolvía, como un manto oscuro que casi podía tocar. Viviana avanzó, la determinación en su mirada contrastaba con la desesperación en su voz. «Tienes que entender, Mateo, lo que hacemos es para protegerte. Y la verdad es que todo está condenado a colapsar si no actuamos». La opresión en el pecho de Mateo se intensificaba. «¿Protegerme de qué? ¿De ti? ¿De todos?» Su voz resonaba, llena de rabia y confusión. El entorno se agitaba más. El sonido de gritos y el zumbido de luces creaban una atmósfera asfixiante. «Mateo, escúchame», gritó Viviana, apretando los puños. «No hay tiempo. Ellos vienen». Pero las palabras se ahogaron en el aire, porque un estallido repentino sacudió el piso. Un destello de luz atravesó el pasillo, seguido de un estruendo que resonó como un trueno. Las luces se fueron por completo, y en la oscuridad, Mateo sintió que el tiempo se detenía. El polvo y el caos se mezclaban, creando una niebla impenetrable. Allí, en medio del tumulto, apareció una figura. Era Joaquín, jadeando, con los ojos desorbitados. «Mateo, esto ya no es un juego». Su voz cargaba la urgencia de alguien que había visto lo peor. Pero cuando se acercó, algo cambió. El brillo en sus ojos era más que determinación. Había miedo. Mateo retrocedió, mirando a su hermano. «¿Qué está pasando? ¿Qué sabes de esto?» Antes de que Joaquín pudiera responder, los hombres enmascarados comenzaron a aparecer, balanceando armas y gritando órdenes. El ambiente se volvió más tenso. Las miradas se cruzaron. «El tren se va, Mateo. Debemos decidir ya». La desesperación en su voz lo sacudió. Sergio, aún retenido en el suelo, se levantó. «Todo va a explotar en sus caras. Ustedes no saben a qué se están confrontando». La sonrisa burlona apareció. Aún así, Mateo sentía que había algo más detrás de esa fachada de terror. La explosión resonó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Una ráfaga de aire caliente lo empujó hacia atrás. «¡Hay que salir ya!», gritó Joaquín, tomando a Mateo del brazo. Mateo miró a Viviana, sus ojos implorando respuestas, pero ya no había tiempo. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su estómago se retorciera. A través del humo y el caos, su madre, con ese dispositivo brillante en la mano, empezó a desvanecerse, como si se evaporara en el aire. «¡No, no, no!», gritó, extendiendo su brazo hacia ella. Pero rápidamente, la figura se convirtió en un eco. El dolor lacerante de la pérdida se apoderó de su pecho. El rostro de Viviana se tornó serio, y Mateo sintió que todo se desbordaba. «¡Mateo!». La voz de su madre fue un eco distante. «No son quien crees. Confía en Joaquín». Las palabras flotaban en el aire, pero en ese instante la bomba estalló. Empezaron a salir los secretos de la sombra. Justo frente a él, Joaquín se dio la vuelta. Su mirada se tornó en un mar de angustia. «Vine a decirte que
Yo soy el verdadero traidor aquí. Mateo parpadeó, el mundo se desmoronó. ¿Te? Era un golpe en su pecho, un grito mudo que le atravesaba el alma. Ellos tienen a mamá, la han estado usando, y si no te alejas ahora, serás parte del juego de vivas. Te estaban observando, Mateo. Siempre lo han estado. La mirada de Joaquín se hundió en el juicio. El silencio lo envolvió como si todos los murmullos se ahogaran. Sergio sonrió, danzando en su propia trampa. Ese es el verdadero giro. Tu hermano es el peón, pero tú eres la clave de todo. Mateo sintió que el aire se le escapaba. «No», gritó, pero su voz se rompió. «Tú no puedes ser». Los ecos de la verdadera desilusión chocaron contra él, mientras el caos estallaba. El rostro de Joaquín se transformó en un mero reflejo de lo que pudo haber sido. Y justo antes de desaparecer en la tormenta, su último susurro llegó como un eco cruel. ¿Puedes realmente confiar en algo? El momento se congeló, y él supo que la realidad que habitaba se desmoronaba con cada palabra. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué más podía estar ocultándose en la penumbra? Las dudas emergieron como puñales, y la única respuesta era un grito profundo, resonando en su pecho, que ya no tenía idea de a dónde ir. Mateo se quedó congelado, sintiendo que el aire se le escapaba. La verdad que había estado buscando durante tanto tiempo se desmoronaba ante sus ojos. «No, mamá, no puedes estar del lado de ellos», gritó, la desesperación llenando cada fibra de su ser. La sala estaba llena de caos. Los hombres enmascarados se movían con agilidad, mientras la explosión resonaba en sus oídos, sacudiendo el suelo. Joaquín, con una determinación renovada, se interpuso entre Mateo y Viviana. «Mateo, escúchame. Aquí no hay aliados, solo un juego de poder. No puedes confiar en ella», dijo con la voz entrecortada, llena de angustia. Mateo sintió cómo la rabia y la confusión se mezclaban en su interior. «Todo lo que he hecho ha sido por protegerte, por proteger a nuestra familia», respondió Viviana. Sus ojos brillaban con lágrimas que la verdad amenazaba con derribar. Pero Mateo se dio cuenta de que esas palabras ya no eran suficientes. El sonido de una puerta siendo derribada interrumpió el momento. Un grupo más grande de hombres armados entró, gritando y buscando asegurar el control. «Ahora», ordenó uno de ellos, y el caos alcanzó su punto álgido. Mateo sintió el impulso de huir, pero una voz familiar resonó en su mente, la de su madre. «La verdad duele, pero la libertad es aún más dolorosa si no la abrazas». Con una mezcla de valor y desespero, dio un paso adelante, enfrentando a todos en la sala. «Basta, la verdad tiene que salir». Viviana puso una mano en su hombro, como buscando conectarse, pero él le apartó la mirada. «Siempre has tenido el poder de decidir. No me hagas responsable de tus decisiones», dijo, la voz ahora firme, pero con un tono que imploraba comprensión. Joaquín sostuvo su mirada, asintiendo con la cabeza. «Debemos unir fuerzas. Juntos podemos superar esto». Las palabras resonaron en Mateo como un salvavidas. Se dio cuenta de que no podía rendirse, que aún había una oportunidad. Todo parecía desmoronarse cuando la figura de Sergio aparecía detrás de los hombres armados. ¿Pensaron que esto terminaría así? Todo fue un plan bien hecho, comenzado por mí. «Pero la última pieza es Mateo», gritó, su sonrisa biblesca iluminando su rostro. El mundo de Mateo tembló una vez más. «Nunca seré parte de tu juego», explotó. Las palabras salieron de su pecho como un cañón disparando. Con cada palabra, la certeza de que debía luchar llenó su ser. La tensión se palpaba, el aire pesado. Mateo, aún con miedo, miró a su hermano y a su madre. «Si realmente somos una familia, debemos luchar juntos. No permitiré que nadie más controle nuestro destino», afirmó, sintiendo que la angustia se tornaba en determinación. Con un gesto decidido, les indicó que lo siguieran. «Salimos ahora. No dejaremos que nos atrapen». Los tres corrieron juntos. El impulso de salir era más fuerte que cualquier temor. Las balas comenzaron a sonar detrás de ellos, el ambiente cobrándose una vida propia. Al llegar a la salida, Mateo se volteó,
su mirada fija en Sergio. No terminará así, lo prometo. Las palabras fueron un eco de guerra. El plan que había comenzado con traiciones terminaría con la verdad. El grupo se alejó, el aire fresco de la noche llenando sus heridas. A medida que el hospital se quedaba atrás, Mateo sintió que una nueva dirección se abría ante él. El camino por delante solo podía ser liberador si se mantenían unidos, si la verdad y la fuerza gobernaban. Mateo respiró con más fuerza, la adrenalina corriendo por sus venas. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero allí, en la oscuridad, encontró una chispa de esperanza. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos tenían una oportunidad. Ahora es el momento de actuar, amigos. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Cada suscripción cuenta y te permite ser parte de esta increíble comunidad. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que amas. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu opinión es importante. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Vamos, hagamos que la comunidad crezca.